son los grupos de atención prioritaria. Y habíamos estudiado ya los adultos mayores, ya hemos analizado a cada uno de ellos qué pasa con los adultos mayores, chicos, ya que, ¿cómo se llama? Se viene a dar esa atención gratuita en la salud, a que, por ejemplo, si están en el ámbito laboral, ellos, chicos, les brinden espacios o trabajos que puedan ser accesibles para ellos, para sus capacidades, ya que cuando ya se llega, chicos, a una edad, pues obviamente ya no se puede tener o no se puede realizar todo tipo de trabajo, porque también se viene a afectar la parte de la salud. Entonces, ellos se tienen que, bueno, el empleador tiene que adaptar un espacio para ellos, porque tampoco los puede votar, chicos, tampoco, porque ser adulto mayor los vayan a votar. No, tampoco, no se puede eso. A ver, ya, eso. También, chicos, que ellos tienen derecho a la jubilación universal. Bueno, todo eso nosotros habíamos analizado el día de ayer. Y también habíamos visto de los jóvenes, me parece. Déjenme ver. Ah, sí, de los jóvenes, chicos. Que aquí habíamos dicho que los jóvenes son chicos futuros o muy importantes para el desarrollo del país. Y eso está reflejado dentro de la Constitución. Y aquí tenemos la movilidad humana, chicos, que aquí hay un artículo que habla, ¿quién? De los derechos de las personas que migran, de los derechos que se les vienen a otorgar a su familia, a ellas. ¿Qué más? A servicios, asesorías por protección integral. ¿Qué más? A la libertad, chicos, en la parte exterior. Entonces, eso se les viene a defender y eso se viene a plasmar, chicos, dentro de este artículo, que es el artículo 40. También habíamos visto en el artículo 43 de estas personas, chicos, que también tienen pertenecen a estos grupos priorizados, que en este caso de las mujeres embarazadas, dice de no ser discriminadas por su embarazo, y de no tener igualdad, chicos, dentro de la salud materna, del cuidado o atención prioritaria en el embarazo, en el parto y en el posparto, ya que también de la recuperación del embarazo y el periodo, chicos, de lactancia que cada una de ellas viene a tener, chicos. Entonces, eso que yo les había comentado por ley, ellos, por ejemplo, cuando están en periodo de lactancia, son 3 meses que les da. Ya, eso. También habíamos visto, y esto también vimos, de los niños y niñas y adolescentes, que también hay derechos que los vienen a amparar, porque ellos son personas o grupos prioritarios, chicos, son personas prioritarias. Ya, ahora sí, vamos a entrar con un nuevo temita, que en este caso, chicos, son personas con discapacidad. Las personas con discapacidad son aquellas que tienen, chicos, no problemas, sino afecciones en la parte física, en la parte cognitiva y en la parte intelectual. Ellas son las personas con discapacidad, ¿ya? Por ejemplo, en la parte física, yo qué sé, no cuenta con alguna extremidad, em, eso, no cuenta con alguna extremidad, chicos, o está en silla de ruedas, eso es considerado una discapacidad física. Una discapacidad, chicos, cognitiva es aquella, pues, yo que sé, tiene una discapacidad visual, discapacidad auditiva, ya, o por ejemplo, chicos, también está la discapacidad intelectual, ya los que tienen, por ejemplo, chicos, yo que sé, síndrome de Down o alguna afección, chicos, que tenga dentro o está relacionado con lo intelectual. Ya, entonces, eso, ellos también, chicos, tienen ciertos derechos, ciertos privilegios que dentro de la Constitución les dan extra, ya porque ellos están dentro de este grupo vulnerable, dentro de este grupo, chicos, que se tiene que resguardar y garantizar el acceso a derechos. Dice, el Estado garantizará políticas de prevención de las
discapacidades y de manera conjunta con la sociedad. Y la familia procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. Por ejemplo, ¿qué viene a dar o cómo se viene a garantizar a las personas con discapacidad a su acceso a los derechos? La atención especializada en entidades públicas y privadas que presten servicios de salud para sus necesidades específicas. Ya incluso chicos, dentro del Ministerio de Salud Pública, que es el MSP. No sé si ustedes, chicos, en algún punto hayan realizado citas para este centro o hayan tenido la oportunidad de ir, chicos, o investigar. Ellos tienen diferentes bloques. Por ejemplo, cuando se va a pedir una cita médica, dice, ¿para qué desea la cita médica? Y hay especialmente un bloque donde dice para las personas con discapacidad. Eso, hay un bloque netamente para ellos. Entonces, ahí, chicos, ellos pueden agendar una cita y acceder netamente especialistas que estén chicos preparados para atenderlos específicamente a ellos. Entonces, eso quiere decir aquí. También cómo se les puede garantizar el acceso a derechos y sin discriminación. Dice la rehabilitación integral y asistencia permanente, que incluirá las correspondientes ayudas técnicas. Por ejemplo, chicos, esto de las ayudas técnicas, eh, por ejemplo, en los espacios, en los lugares, chicos, ya sea centros educativos, ya sea centros privados, centros públicos, tienen que constar, yo que sé, con esas rampas que permitan a las personas con discapacidad movilizarse. O, por ejemplo, chicos, si se van a estos centros públicos, que les, no sé, que les den esta preferencia para que ellos puedan también acceder, chicos, a estos espacios. Entonces, eso hace referencia, dice ayudas técnicas. Incluso, chicos, en las páginas de algunos centros, en este caso públicos, tienen ayudantía con la parte auditiva. Por ejemplo, entramos a una página y la página, chicos, va hablando, leyendo lo que se encuentra dentro de esta. Digamos, si tiene una discapacidad visual. Entonces, eso, chicos, es. De ahí dice rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos. Ellos también tienen tipos de rebajas, chicos. Por ejemplo, cuando quieren ir a comprar un boleto en una cooperativa, les dan, chicos, esa rebaja. Obviamente, si presenta el carnet del CONADIS. Ya no puede ir a decir yo tengo una discapacidad, quiero que me cobren la mitad. Tiene que presentar, chicos, el carnet, chicos, del CONAVIS para garantizar o que se garantice este derecho, chicos. Ya que más excepciones en el régimen tributario. Ellos tienen no, esta exoneración, se puede decir. Algunas cosas ellos no vienen a venir a pagar dentro o a solventar en el tributario, chicos. También el trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades que fomente sus capacidades y potencialidades. Y de hecho, cada una de las empresas que se vienen a aperturar, ya sea en el ámbito público, ya sea en el ámbito privado, tienen que abrir o dar, chicos, oportunidades o espacios para que las personas también con discapacidad puedan acceder a estos espacios laborales. De hecho, eso se tiene que garantizar. Por ejemplo, en una empresa tiene que, por lo menos, chicos, aperturar ¿cómo se llama? Aceptar personas que deseen trabajar, chicos, que presentan discapacidades. No es que porque tienen alguna discapacidad le van a excluir, no. Tiene que dar o aperturar espacio, chicos. Una vivienda adecuada con facilidades de acceso y condiciones necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida cotidiana. Entonces, miren, acceso
condiciones necesarias. Todo depende qué tipo de discapacidad venga a presentar, pues la persona se le viene a realizar diferentes adaptaciones, chicos, al lugar donde habita para que pueda tener una vida, pues, una vida, chicos, una vida, pues, cotidiana. Ya aquí dice una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y participación en igual de condiciones. También, chicos, dentro de la educación se tiene que fomentar y por eso dentro del espacio educativo a las personas que presentan discapacidades, ya sea chicos a nivel intelectual, físico, por ejemplo, si es físico, la institución tiene que hacer, chicos, adaptar el espacio para que estas personas puedan tener ingreso, chicos, normalmente. Por ejemplo, hacer rampas, yo qué sé, no ubicarlo en el quinto piso, sino la aula, chicos, en el primer piso o ascensores. Todo eso tiene que facilitar estos espacios. ¿Qué más? Por ejemplo, en la parte del proceso de enseñanza, yo que sé, tal vez el niño tiene una discapacidad, yo que sé, autismo, y no se puede ir al mismo ritmo, chicos, que los demás niños, y no por eso los vamos a excluir. Ahí netamente se tiene que hacer las adaptaciones curriculares y con la ayuda del DS, chicos, se logrará un avance y un progreso dentro del aprendizaje del niño, ya porque no se lo puede excluir. Tenemos que brindar esas igualdades. Incluso actualmente, chicos, se han creado escuelas netamente para atender a necesidades específicas. Y miren, hasta en la actualidad, chicos, hay carreras. Dentro de la nacional, hay la carrera de educación especial. ¿Ya? Entonces, eso, chicos, porque se ha aperturado esa igualdad, porque no se les puede excluir dentro del proceso educativo. Dice la educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y programas de enseñanza específicos. Ve, justamente lo que les hablaba, ya que aquí se crean estos espacios, chicos, educativos en donde netamente son especializados para atender las necesidades específicas que cada uno de los estudiantes tiene, para ayudarles, chicos, a hacer ese avance, ese progreso dentro del proceso de educación. ¿Qué más? Seguimos viendo las personas con discapacidad. Aquí, chicos, dice la atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus familias. En particular, en caso de discapacidad, miren, intelectual, miren, atención psicológica gratuita para este tipo de personas, para este grupo de personas. Ya también tenemos el acceso de manera adecuada con todos los bienes y servicios. Se eliminarán las barreras arquitectónicas. Ya incluso, por ejemplo, incluso aquí se les viene a adecuar, chicos, este acceso, incluso hasta, por ejemplo, dependiendo, chicos, esto mucho depende de qué tipo de discapacidad venga a presentar la persona, pues se le viene a dar estas modificaciones, chicos. Se les viene a apoyar con ciertos servicios, se les viene a apoyar con ciertos bienes en sí. También, chicos, viene el acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema Braille para las personas pues con discapacidad visual. Que eso, por ejemplo, eso se lleva netamente a un proceso, chicos, digamos, en espacios educativos, en un lugar, chicos, especializado para eso. Ya, y si no, pues también, por ejemplo, la parte del DS tiene que ayudar en este proceso para fomentar, chicos, la igualdad de enseñanza y la igualdad de educación para este grupo prioritario de personas. Ya, incluso, chicos, miren esto de, por ejemplo, en las noticias, no sé si ustedes han visto que se abren estos espacios inclusivos. Por ejemplo, aparece, chicos, la noticia y en la parte inferior hay un cuadrado donde aparece, chicos, una persona, pues, con medio de lengua de señas dando la información.
para que sea inclusivo, porque ellos también tienen ese derecho, chicos. Y como les mencionaba, también hay algunas páginas en donde, por ejemplo, se hace la lectura de ciertos documentos, de ciertas estructuras para que, por ejemplo, una persona con discapacidad visual pueda pues orientarse en esa página, de qué se está haciendo referencia ahí. Ya eso. Entonces tiene que o brindar diferentes alternativas para eso, porque tampoco se los puede llegar a excluir. Tenemos otro grupo prioritario, que en este caso son las personas con enfermedades catastróficas, ya que aquí vemos, chicos, que el artículo 50. Ahí dice, el Estado garantizará toda persona que sufra enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente, chicos. Ya una persona que tenga enfermedades catastróficas, ya sea como el cáncer o como, yo qué sé, el cáncer, no sé, enfermedades, chicos, que poco a poco van acabando con el organismo, pues el Estado tiene que garantizar que se cumpla una atención priorizada y una atención preferente. Ya, entonces eso, no los podemos tampoco hacer a un lado, chicos. Incluso a veces se vienen a hacer homologaciones o convenios para que todas las personas puedan tener acceso a una atención especializada principalmente, especializada para esa enfermedad en específico que tienen. Se hacen convenios, chicos, se hacen homologaciones para que puedan acceder. También tenemos las personas privadas de libertad. Las personas privadas de libertad, como se refleja dentro del artículo 51, ahí se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes derechos. Porque obviamente, chicos, las personas privadas de libertad también tienen derechos. No los podemos excluir dentro de ese ámbito. Aquí, chicos, dice no ser sometidas al aislamiento como una sanción disciplinaria. Aislamiento, por ejemplo, chicos, quiere decir que los encierren de manera en un espacio cerrado, en un espacio oscuro y no los saquen durante varios días. Es decir, no ser sometidos a aislamientos, porque antiguamente estos sistemas, chicos, se los hacía o se los daba a conocer como sistemas de tortura. Ya, eso. Entonces, por ende, chicos, no se puede hacer eso, no pueden hacer eso, ya, porque es un derecho que tienen ellos. Claro que están aislados de la sociedad, pero no los pueden aislar, chicos, netamente encerrarlos en espacios oscuros, fríos, sin darles de comer, nada de eso. Por dice, como sanción disciplinaria. No, no se puede hacer eso. Otro, chicos, la comunicación y visitas de sus familiares y profesionales del derecho. Eso tienen acceso. No les pueden negar, chicos. ¿Ya? Y por eso dentro de los espacios de las cárceles hay días, fechas en específicos para que las personas puedan visitar a, pues, a los PPL. Ya, y no se les puede negar, chicos. No se les puede decir, no, saben que esta persona no se les va a dejar que vea a su familia. O peor, chicos, el profesional que está llevando su caso, o tal vez si quiere hacer una apelación o seguir un juicio, chicos, desde adentro, entonces no se les puede negar que un profesional por parte de derecho entre a visitarlos o orientarlos. Ya, eso. Incluso yo les había mencionado, y si no tienen recursos pues económicos para pagar un abogado, pues también el Estado le otorga a uno, chicos. Y aquí también, chicos, declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante ¿cómo se llama? Privación de la libertad. No pueden hacer eso, chicos, declarar, dice una autoridad judicial sobre el trato. ¿Qué más? Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad. Ya, por ejemplo, chicos, aquí los privados de libertad, pues se les viene a otorgar, chicos, ciertos recursos que netamente ellos necesitan, como ropa,
yo qué sé, de aseo, chicos, tal vez la parte, chicos, del alimento. Eso también dentro de dentro de estos centros, espacios, también se llevan a cabo los procesos de enseñanza, reeducación. Entonces no se les puede negar esto, chicos. También la atención de sus necesidades educativas, ¿veis? Laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas. Porque incluso hay también las personas que están privadas de libertad tienen un espacio, chicos, para hacer algo recreativo, ya salir a jugar, a pasear, a leer, ya todo depende, chicos. ¿Qué más? Educativos, miren, también les vienen a enseñar, chicos. Incluso también les vienen, chicos, o realizan adentro, se dedican a la carpintería, vienen a fabricar estos ciertos de productos, chicos, para también vender a producir. Tampoco les pueden discriminar por la parte de la religión o cultura que ellos tengan. También, chicos, recibir un trato a ver, perdón, recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, adolescentes y las personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad. Ellos sí tienen, digamos, un poco de preferencia en este caso, pero hablando de mujeres embarazadas que están en periodo de lactancia, en periodo de parto, ya adolescentes, chicos y adultos mayores, o enfermedades o con discapacidad. También contar con medidas de protección para los niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores que estén bajo el cuidado y su dependencia, ¿ya? Entonces, si eso, incluso eso lo habíamos visto, chicos, en esto de los niños y niñas y adolescentes, los derechos que ellos tienen. Recuerden que habíamos mencionado si los papás entran a, yo qué sé, a las cárceles, los niños pues obviamente son llevados a espacios en donde se les brinde un cierto cuidado. Y les había comentado que digamos, los papás salen o alguno de sus papás sale, no es que rápido se les va a entregar a los niños, se les va a devolver, no, tienen que pasar por un seguimiento, un juicio para recuperar, chicos, la custodia de estas personas. Y digamos, y si yo tenía hasta incluso familiares, chicos, también pueden venir a acoger, chicos, a los hijos, a los hijos, sí, de las personas que entran a estos espacios de las cárceles. También, chicos, todo depende de las investigaciones, seguimientos o situaciones que se encuentren estos niños. Entonces, eso. Ya, ahora sí, vamos a ver, chicos, las personas usuarias y consumidores. Déjenme ver algo. Déjenme aquí. Ujú. A ver. No, estos de aquí ya son otros. Ya. Aquí, chicos, vamos a ver las personas usuarias y consumidores. En este caso, vamos a hacernos referencia al artículo 52. Dice, las personas tienen derecho a disponer de bienes, servicios de óptima calidad y elegirlos con libertad, así como una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. Ya, aquí tienen derecho, chicos, a tener bienes, a acceder a servicios, pero netamente a calidad, chicos, y elegirlos con libertad y no que sean, yo que sé, propagandas o información engañosa para venirles a dar ciertos productos que obviamente ellos no estaban dispuestos, chicos, a adquirirlos. También las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras. Yo incluso, por ejemplo, yo lo que he visto por ejemplo, en el SRI, eh, ahí, por ejemplo, ahí en cada casilla, chicos, o en cada lugar de atención, ahí tienen una maquinita que dice, califique la atención, agradable, no agradable o muy mala, algo así. Y ahí
hay, chicos. O por ejemplo, como saben decir, yo quiero dónde puedo poner yo que sé, hasta mi reclamo. O decir, yo que sé, hasta reconocer la buena atención. Entonces, todas estas empresas, instituciones, ya sean en el ámbito, chicos, públicos, se deberán incorporar este sistema para poder calificar la atención, chicos, que han sido, pues, bueno, de cómo han sido atendidas los usuarios o los consumidores. Y se poner en práctica sistemas de atención y reparación. Otro, el artículo 54. Aquí dice las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen bienes de consumo serán responsables civil y penalmente por la deficiencia de prestación de servicios. O sea, si no se realizan, chicos, pues obviamente se les pasará una responsabilidad específicamente a ellos. Ya también tenemos las personas usuarias y consumidores podrán constituir asociaciones que promueven la información y educación sobre sus derechos, las representen y defiendan ante sus autoridades judiciales o administrativas. Ya, y aquí tenemos, chicos, otros tipos de derechos, que son los derechos de las nacionalidades y pueblos nacionalidades. Aquí tenemos con el artículo 56. Aquí viene a dar a conocer que las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunidades forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible. Recuerden que a partir de la Constitución del 2008 se viene a reconocer los derechos, pues, de este grupo de personas. Ya, bueno, de este grupo, chicos, de personas en sí, que obviamente por sus luchas, por sus búsquedas de igualdad, por sus búsquedas de derechos, en este conflicto que se vino a presentar o en esta revolución liberal. Aquí comienzan ellos a buscar y pues obviamente dentro de la Constitución y dentro de los artículos se viene a reflejar que ellos también también gozan, chicos, y también se les debe de garantizar el ejercicio de sus derechos. Tenemos en el artículo 57, aquí se reconoce y se garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instituciones internacionales de derechos humanos. Los siguientes derechos colectivos. Vamos a ver cuáles son los derechos que les otorgan a este grupo, chicos, a estos pueblos, estas nacionalidades. Ya, eso. Vamos a ver. Aquí está. Está, chicos, el reconocimiento, reparación y resarcimiento de las colectividades afectadas por el racismo, perdón, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación. Ya aquí, por ejemplo, se da, miren, esa reparación, por ejemplo, si a una persona le están discriminando por su etnia, por su cultura, ya sea en la educación, ya sea, chicos, en el trabajo, ya sea, yo que sea una asociación, ellos vienen o tienen este de reclamar, chicos, frente al Estado, frente a la organización que les corresponde, chicos, velar estos derechos para que se les cumpla y se les brinde una reparación, una reserción, chicos, debido al mal momento, pues, ¿qué pasó, chicos? Entonces, eso. ¿Qué más? Otro dice, se viene a conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, ya que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas, miren, y impuestos. Entonces, eso, chicos, es otro derecho que tienen las personas que pertenecen a estos pueblos y nacionalidades. Me dice, estas tierras serán extensas de pago de tasas y de impuestos, las tierras o las propiedades o territorios que tengan, pues, las personas que pertenecen a algún grupo étnico, chicos.
Otro derecho que se les viene a otorgar y que está reflejado dentro de la Constitución es mantener la posesión de tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita. Entonces, miren, se viene a conservar, chicos, estos territorios. Se viene a mantener estos territorios ancestrales. Y peor, chicos, si pertenecen o cuentan una historia o narran historia, chicos, de los pueblos de la antigüedad, de nuestros pueblos aborígenes. ¿Qué más? Viene a ver, chicos, la participar en el uso, insufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras. Ya, entonces, eso, chicos, miren, conservación. Recuerden que los pueblos indígenas a lo largo del tiempo, ellos peleaban, chicos, por la conservación de la y conservación, chicos, de los recursos y no a la explotación de las tierras, porque ellos obviamente tenían este pensamiento, chicos, de la Pachamama, que si nosotros cuidamos la Pachamama nos brinda todo lo que nosotros necesitemos, pero si nosotros le explotamos a la Pachamama, a la Madre Tierra, pues esta de aquí no nos va a brindar todos los recursos que nosotros necesitamos, porque recuerden que antiguamente los pueblos indígenas o los pueblos aborígenes que pertenecían dentro de este territorio protegían la tierra, cuidaban la tierra, porque la tierra era, chicos, la parte fundamental dentro de un sistema económico, ya sea para satisfacer las necesidades de alimentación, ya que les brindaba, chicos. Entonces ellos cuidaban y protegían mucho esto de la Pachamama, de la Madre Tierra. ¿Qué más? Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. Recuerden que cuando ellos también buscaban pues estos derechos, especialmente el reconocimiento de la identidad cultural, también se vienen a reconocer las prácticas que tienen en cada una de las culturas, chicos. Incluso recuerden que yo les había comentado que cuando habíamos visto eso de la función, de las 5 funciones del Estado, y una de estas funciones estaba pues la función judicial. Y ahí, chicos, dentro de la función judicial se hablaba quién, de este proceso de la justicia indígena, que ellos tienen esa reconocimiento, esa conservación referente, chicos, a sus prácticas ancestrales y no pueden ser vulneradas porque dentro de la Constitución se acogen a ese derecho, chicos, de poder realizar estas prácticas. Incluso, miren, diferentes prácticas que realizan los pueblos a nivel nacional, como están las fiestas, chicos, de esto de la Mama Negra, que saben decir, la fiesta, chicos, del Pauco Raimi, Inti Raimi, que tienen cada uno de los pueblos, porque son las prácticas netamente de aborígenes de ellos. También, chicos, se viene a dar, pues, conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, de generación y ejercicio de autoridad. Incluso yo les había comentado que en esto de los pueblos y nacionalidades tienen un pensamiento filosófico y ese pensamiento filosófico, chicos, es el summa causai, que el summa causai es cada uno de los pueblos que tiene su forma de la cosmovisión, de ver, chicos, la vida. Y ahí, por ejemplo, en algunas comunidades dicen no robar, no matar, no ser ocioso, que son formas, chicos, de convivencia y organización que ellos tienen. Por ejemplo, la minga. También son formas, chicos, convivencias que ellos tienen dentro de sus sistemas de organización. También, chicos, crear o desarrollar y aplicar prácticas de su derecho y de su consuetudinario, chicos. Prácticas, desarrollar sus derechos propios que tienen cada uno de ellos. ¿Qué más? No ser desplazados de sus tierras ancestrales. Y esto principalmente fue, chicos, que la lucha pues de Tránsito a Maguaña, con Mama Dolores, Dolores Cacuango, que ellos buscaban esta eliminación, chicos, de los guasipungos, que les devuelvan las tierras y que sus tierras ya no sean, chicos, retiradas o quitadas por otras personas, que se mantengan con sus propios territorios.
Otro también, chicos, mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. Ya, chicos, aquí cuidar netamente espacios que todavía están o se reflejan, yo que sé, construcciones, ideologías, cosmovisiones de los pueblos aborígenes. Porque aquí, chicos, en algunos lugares, en ciertos lugares, hay todavía ciertos espacios en específico que eran de nuestros pueblos aborígenes. Entonces, eso se viene a conservar, porque ese es el patrimonio, chicos, del Ecuador. El patrimonio especialmente de nuestros antepasados, que han dejado, chicos, a lo largo del tiempo. También, chicos, desarrollar y fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe. Y de hecho, esto de aquí también lo llevó, chicos, este personaje que es Rigoberta Menchú, la profesora María Chicos de la Torre y también, sí, Rigoberta Menchú, me falta unita, no me acuerdo exactamente, pero que luchaban, chicos, por la conservación del idioma aborigen. En este caso, el idioma que más se han venido, chicos, en búsqueda, que era el quichua, para que no se pierda. Pero yo les había comentado que en estos espacios de educación bilingüe hay en ciertos lugares determinados en donde se fomenta que la enseñanza del lenguaje, chicos, del castellano y la enseñanza del idioma, chicos, que pertenece a esa cultura. Por ejemplo, aquí, digamos en Loja, hay en Saraguro, chicos. En Saraguro hay una educación intercultural bilingüe. Y esa educación intercultural bilingüe, claro, se respeta el castellano y también se enseña el quichua. Pero no solo había yo comentado, chicos, que la lengua se viene a impartir, también se viene a impartir, chicos, los conocimientos, las tradiciones, las costumbres que tienen esos pueblos y nacionalidades. Vienen a darle, chicos, incluso les vienen a enseñar un calendario que netamente tienen, chicos, dentro de sus costumbres, en donde se vienen a celebrar 4 fiestas. Ya, eso. Entonces, eso, chicos, se viene a fortalecer para no perder la identidad, porque cuando ellos se les aprobó, chicos, en el 2008, se viene a reconocer todo eso. También construir y mantener organizaciones que los representen en el marco de el respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. Hay grupos, chicos, incluso dentro del Estado que viene a fomentar, los viene a representar. Incluso recuerden que yo les había comentado que hay un comité, una asociación que se viene a crear que se llama el Sindicato de Juan Montalvo, que es un sindicato que viene a resguardar, representar los derechos de los pueblos colectivos. ¿Ya? Y sigue vigente, chicos, eso. Y eso se crea pues con la revolución liberal. ¿Ya? Incluso miren, hasta ahí el autor Juan Montalvo, chicos, que comienza con medio de la literatura expresar, chicos, estos sistemas de violación, estos sistemas de maltrato por parte de los terratenientes hacia los indígenas. Entonces, ellos tienen ese derecho también que existe asociaciones o organizaciones que los vengan a representar como identidad. Y por lo menos, chicos, cuando se esté vulnerando los derechos de este grupo de personas, ir o saber a dónde puede ir a reclamar, ir a que se les cumpla sus derechos. Ya eso. Más, chicos, vamos a ver, ya, con esta es la última. Y con eso terminamos los de los pueblos y de las nacionalidades. Ya, aquí, chicos, en este tema de los principios de derechos son bastantes y puro lo que nosotros vemos son puros artículos. Y cada uno de los derechos como personas tenemos. Y esto netamente estudian ustedes, especialmente chicos para la parte de derecho. Eso sí, estudian bastante. Lo último, chicos, dice participar mediante sus representantes en los organismos oficiales de que determine la ley en la definición de las políticas públicas que les considera. Incluso, chicos, ellos también, dentro de la parte de la política o dentro de la parte de lo público, también tienen, chicos, sus propios representantes que velan por sus derechos. ¿Qué más? Ser consultados ante la adopción de una medida legislativa
que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos, ¿ya? Yo qué sé si se va a hacer modificaciones dentro de las normas, dentro de las leyes, y justamente se viene a dar una pequeña afección a estos pueblos, tienen que ser consultados, chicos, ¿ya? Tienen que ser consultados, o si se viene a modificar, yo que sé, explotación de un territorio o modificación de un espacio cultural o patrimonio cultural, se tiene que consultar, chicos, a los pueblos colectivos porque eso también viene a afectar la parte de derechos que nosotros hemos estado visualizando. ¿Qué más? Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación con otros pueblos, en particular los que estén divididos por fronteras internacionales. Incluso, chicos, esto sirve para fomentar estos espacios de interculturalidad, para fomentar estos espacios, chicos, de respeto, de información de la diversidad de cultura que existen en ciertos espacios en sí. ¿Qué más? Impulsar el uso de vestimentas, símbolos y emblemas de los que los identifiquen. Ya, entonces, eso, chicos, se viene a impulsar que porque cada uno de los pueblos y nacionalidades tiene su propia forma de vestimenta, accesorios y no solo en la vestimenta, chicos, también en la parte de la gastronomía, también la parte de la música, también la parte de las fiestas. Todo eso se viene a dar, chicos, a conocer, bueno, a impulsar, y esto fomentando, chicos, la no discriminación, porque por la discriminación a veces personas, chicos, dejan de adecuarse o identificarse con su etnia. Y a veces ya, yo qué sé, se hacen modificaciones o ya se visten, chicos, como la parte general de la población, sino aquí se tiene que fomentar este uso de la vestimenta, de la gastronomía, de la música. Eso. Y por último, chicos, la limitación de actividades militares en sus territorios, de acuerdo con la ley. ¿Ya? Entonces, eso. Eso, chicos, por parte de estos derechos de los pueblos y de las nacionalidades. Hasta aquí tal vez alguna pregunta. Ya aquí, bueno, de manera general, chicos, yo pienso porque es demasiado, chicos. Eso sí, en esto de las áreas administrativas sí es full cosas, full derechos. Aprendernos por lo menos, chicos, la parte general y por lo menos identificarlos. Porque yo no creo que tampoco que veces nos vayan a hacer preguntas rebuscadas para dentro de las pruebas. Por lo menos saber, chicos, yo qué sé, por ejemplo, aquí. ¿Cuál es que todos tenemos derechos? Y eso está visualizado en el artículo 10. El artículo 11, que las formas de cómo nosotros podemos velar esos derechos. El artículo 35, por lo menos saber, chicos, quiénes son las personas de atención prioritaria. Entonces, eso, chicos, por lo menos saber. Y ya más o menos según chicos, por orientaciones y lo que nosotros vivimos dentro de una sociedad, ya sabemos, los adultos mayores son aquellos que tienen más de 65 años y obviamente tienen diferentes privilegios o derechos extras que se les viene a dar, como la jubilación, chicos, el cobro de mitad de precio, atención prioritaria en el ámbito de salud. Eso, chicos. Los niños también, los niñas, de eso de protección, chicos, con la violencia, ya sea familiar, en casa, chicos. La educación que se les viene a fomentar a ellos especialmente. Atención también prioritaria en la parte de la salud. Ve, las mujeres embarazadas. Que las mujeres embarazadas, chicos, esto del, yo que les decía, garantizarles el cuidado, una atención prioritaria dentro de la salud. ¿Qué más? Esto, el cuidado, chicos, en el embarazo, en el parto y en el posparto. Este derecho que tienen las mujeres, pues, de la lactancia materna. Entonces, eso. Y que, por ejemplo, no sean despedidas si entran en un proceso, chicos,
de embarazo. Y no son de embarazo de personas, chicos, por ejemplo, adultos, sino también de adolescentes, que se les garantice la educación, que no sean rechazados, no sean discriminados en la parte educativa, en las escuelas. Entonces, eso, chicos, y por lo menos reconocer, mira, las personas privadas de libertad, que no se les niegue la visita de sus familiares, que no se niegue la visita de su abogado, ya que tengan espacios, chicos, de recreativas, que tengan, se les solvente, chicos, la alimentación, eso, la educación, eso, chicos, por lo menos reconocer, yo digo reconocer por lo menos cuáles son los grupos prioritarios y irlos desarrollando cada uno de ellos, y como nosotros hemos visto. Ya, entonces, por lo menos ahí, y por lo menos orientados quiénes son los grupos prioritarios, qué derechos extras se les brinda a ellos o qué prioridades se les brinda a cada uno de ellos, por lo menos ir reconociendo. Sí, porque grabarnos todito, chicos, muy complejo. Ni yo me voy a poder grabar, chicos, todito. Pero por lo menos, ¿cómo se llama? Reconocer cada uno de los derechos. Y también de los pueblos y de las nacionalidades, chicos. Eso también, hasta el momento que nosotros hemos visto. Ah, y de las personas usuarias y consumidoras. Mire, que hemos visto que por lo menos en los espacios públicos tengan esta sistema de satisfacción, que tenga este sistema, chicos, de información adecuada, de que no les engañen, que no les estafen con los productos. Entonces, eso, chicos, por el día de hoy. No sé si tal vez tienen alguna preguntita. No, ya entonces. Eso, chicos. Entonces, ya eso sería por el día de hoy conmigo. Entonces, el día de mañana igualmente nos estaremos manejando, chicos, de 5 a 7 de la noche. Ahí ya nos vamos a dividir bonito porque vamos a recibir esto de sociedad y política y vamos a recibir ética. Y así ir avanzando con todos los temas. Eso, muchachos, por la clase del día de hoy. Entonces, ya nos estaremos viendo el día de mañana. Ahorita me imagino que, bueno, ya les he de enviar un link para que ustedes entren a matemáticas, porque ahorita tienen matemática, chicos. De 7 a 9 matemáticas o física, algo así. Pero ya les han de ir enviando, chicos, el link al grupo para que ustedes puedan integrarse. Ya, eso muchachos, por el día de hoy. Espero que tengan una bonita noche y pues ya nos estaremos viendo el día de mañana, de 5 a 7, no se olviden.